serie, todo mensaje llega a su final. Estamos llegando al final. Y empezamos la semana pasada al principio de preparación. Malaquías 4, 4 y 5, ya el principio de preparación. ¿Ya? Esta es la segunda parte. Vamos a Malaquías 4, 4. Vuelva a buscar en su Biblia Malaquías 4, 4. Principio y demanda, no se olviden lo que estamos estudiando. ¿Ya? Y Malaquías 4, 4 dice, acordaos, esa es la palabra clave, de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Es decir, estamos viendo nuevamente el principio de preparación. Principio de preparación en Malaquías 4, 4. Acordarse para estar preparados. ¿Ya? Estamos viendo el principio de preparación y dijimos que nosotros somos el pueblo de Dios y debemos esperar el retorno de Cristo. Esa es la esperanza. Pero mientras eso sucede debemos prepararnos. Para ser salvos no, ya somos salvos. Prepararnos para recibir al Señor en su segunda venida. En palabras de Malaquías, acordado de la ley de Moisés mi siervo. Hay una referencia. ¿Preparando en qué? Hay un limitante, no cualquier cosa. Entonces vamos a seguir viendo el principio de preparación. Preparación, ver la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. La semana pasada dijimos que nuestra Biblia tiene 66 libros. Algunos andan buscando más libros perdidos y nunca han leído los 66 libros de la Biblia, ¿ya? Porque eso lo hace la curiosidad y eso, ¿cómo se llama? No sé cómo se llaman, que aparecen en el celular con una voz que es de inteligencia artificial, diciendo tal cosa y nos llama la atención, y dónde estará el libro de Enoch, y dónde estará el libro de los Macabeos, y dónde está... Hermano, si tú has estudiado los 66 libros, pues tienes derecho moral de buscar más libros. Pero el principio de preparación nos dice algo muy importante. La obediencia, ser obediente, no salva en sí misma, a nadie. Sin embargo, la obediencia no es opcional para el pueblo de Dios. Por obedecer no soy salvo, pero como soy salvo, debo obedecer. Eso es muy importante. No crea que por ir a la iglesia, por cumplir con lo que Dios me pide, soy salvo. No, al revés. Porque soy salvo, debo obedecer. ¿Ya? Es un deber, no es opcional. El salvo no dice voy a obedecer o no a Dios, sino que lo obedece. Debemos obedecer a la instrucción que se nos ha dado para nuestra preparación. ¿Dónde está esa instrucción? En la Biblia. ¿Qué debe predicar el pastor y los que enseñan la palabra? La palabra. No sueños, ni visiones, ni el Señor me dijo, ni que vi en sueños. No, no, lo que está escrito. ¿Ya? Pero hermano, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez se ha encontrado con algo que no entiende la Biblia? Ese apocalipsis, esos jinetes, ¿ya? Daniel, estatua, las 70 semanas de Daniel, estaremos en la última semana. Hay algunos, sí, todo, todo lo hemos encontrado. Bueno, eso debería conducirme a prepararme adecuadamente en el conocimiento de la Escritura. Hoy día hay demasiados recursos para responder eso. Hay que tener cuidado donde nos metemos, sí, pero la respuesta es más rápida. Antes había que buscar el libro o esperar al misionero que nos explicara o comprar un libro que se pueda a 6 meses sin llegar. Ahora no, es un clic, bien usado. Pero el no entender debería llevarnos a conocer más, no a desanimarnos o no estudiar más las escrituras. ¿Ya? Ahora, ¿no entiendes la escritura? No, hay cosas, la verdad. Hay libros que ni lo leo. Pero no entender la escritura no es el problema esencial para cumplir el principio de preparación. Bueno, como esto se está contradiciendo. Para poder prepararme tengo que entender, espera un poco.
ese libro de medio porno que hay por ahí, ese libro de Cantar de los Cantares que habla de los signos. No está, no viene en lo que lo la Biblia. Está en la Escritura, tiene un propósito. Pero hermano, el problema no es no entender. ¿Sabe cuál es el problema? Me escuche bien. El verdadero problema es aquello que entendemos de la Biblia y no lo vivimos. Ahí está el problema. No es no entender, es entender y no vivir. ¿Ya? Es tener claro, pero no cumplir. ¿Ya? Y siempre justificar lo injustificable. Escuche bien. Muchas veces nos preocupamos porque no entendemos los detalles más elevados de la teología. ¿Ah? ¿Cuándo fue? Primero escogió y después y empieza el orden de la salvación, por ejemplo, ordo salutis, el orden de la salvación. Oye, se han pegado tantos cabezazos que esto, que lo otro, ya. Y tantas cosas elevadas. El otro día tuve la visita en la oficina de un muchacho que él es pactante escocés. ¿Ya? Esas cosas se preocupan de eso, pero en realidad la preocupación debería ser por los asuntos de la vida cristiana. Por ejemplo, ¿qué parte del Salmo 23.1 no entiende? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay que hacer un curso de teología profunda para entenderlo. Bueno, vívalo. ¿Qué parte de Hebreos 10.25 no entiende? ¿Qué parte de Hebreos 10.25 no entiende? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Ya? ¿Qué parte? No entiende. Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Dice a tu micrófono. ¿Qué parte de esos versículos no entiendo? No es que no entienda, no quiero obedecerlo. Confiar en el Señor, congregarme, no quiero. Me justifico con todo lo... Entonces, hermano, no es problema, no es entendimiento, es obediencia. ¿Ya? Eso es lo que quiero tener claro. La adecuada preparación implica la vivencia de nuestra fe. Una persona bien preparada es la que vive lo que ha aprendido en la palabra de Dios. Esa es una persona preparada, no es el que se sabe toda la Biblia de memoria, todas las confesiones, toda la institución. No, es el que vive lo que la palabra de Dios pide. El cristiano debe enfocar su anhelo de instrucción no solo para conocer, sino para practicar. No solo para presumir del Evangelio, sino para compartir el Evangelio. O sea, lo conozco, lo hago. Ese debería ser mi anhelo mayor. El salmista David, y aquí voy buscando el Salmo 119, el salmista David reconoció que la superioridad de su sabiduría no radicaba en haber sido mejor que sus maestros, sino en haber puesto en práctica los mandamientos del Señor. Salmo 119, versículos 99 y 100, dice: Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. He entendido porque guardar, y guardar no es memorizar solamente, es vivir. Ya, es decir, como dice por ahí, facta non verba, hechos, no palabras. Hoy en día hay una como moda ya de fe reformada. Los que menos son reformados hablan de fe reformada, de Calvino y de esto, pero no hay vidas cambiadas. ¿Ya? No hay vidas cambiadas. No hay vivencia de lo que saben. Y es decir, no están preparados. ¿Ya? Entonces, hermano, una persona adecuadamente preparada no es aquella que conoce la Biblia de principio a fin, sino aquella que vive cada día lo que aprende de ella. Estoy bien preparado, aprendí hoy día que hay que perdonar, perdono. Aprendí hoy día que hay que congregarme, me congrego.
aprendí hoy día que hay que dar lo que corresponde a Dios, lo doy. Esa persona está preparada. No solo sabe la teoría, sino la práctica. La indicación de acordarse de la ley de Moisés, que dice nuestro versículo de hoy, indica que nuestra preparación debe estar sujeta a un marco regulatorio. No es cualquier enseñanza, está enmarcada, en este caso, de la ley de Moisés. En este caso estamos hablando de la ley todavía moral vigente, aunque ellos tuvieron la ley de Moisés. Nosotros no estamos más sujetos a esa ley en los aspectos jurídicos y de comida y todo, sino a la ley de Cristo, que es superior y suficiente para guiarnos en este proceso de nuestra, o el proceso mientras esperamos su venida. Si somos hijos de Dios, hermanos, necesitamos su instrucción. Por eso usted se conecta, por eso usted está atento, porque sabe que necesita esa instrucción. Si deseamos que Él obre en nuestra vida, debemos buscar en primera instancia su reino. Más buscar el reino de Dios y su justicia, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo sabemos de memoria. Y todas estas cosas serán añadidas. Pero nuestra oración y nuestro esfuerzo es por la añadidura, no por el reino, no por la venida del Señor. Jesús mismo nos enseñó que la prioridad de nuestras necesidades debe ser la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya, ahí está nuestra mayor necesidad, nuestra mayor o nuestro mayor anhelo, o donde debería apuntar a todos, ser instruidos en la palabra de Dios para vivirla. Tenemos que agregarle eso, no solo conocerla, hay que conocerla para vivirla. ¿Ya? Aquello que más nos debe preocupar no es si mañana vamos a tener un bocado de pan para nuestro estómago, pues Dios se encargará de eso. Lo que más debe preocuparnos es que la Escritura sean el alimento, escuche bien, de nuestra vida y nos dirija en el proceso de preparación. A veces, hermanos, lamentablemente estamos pidiendo al Señor por lo temporal, por lo pasajero, que hay que vivir, pero le damos prioridad a uno y no a la palabra que haga vida en nuestros corazones. Y eso es preocupante, por eso hay un pueblo no preparado para la venida del Señor. Si el pueblo de Israel, recuerde bien que estamos estudiando, se hubiera preparado durante los 400 años de silencio que hubo, su realidad hubiese sido otra. Pero como Dios no volvió a hablar, se olvidaron de él. 400 años que Dios no se reveló, que no hubo profeta, que no hubo nada. Y al hacerlo, olvidaron el principio de preparación que Dios les había demandado. Hay silencio, no hay profeta, no hay milagros. ¿Para qué preparar? No, hasta nos olvidamos que el Señor viene. Hermano, aquí hay una cadena que yo quiero que, si tú estás anotando, lo anotes. ¿Ya? Así que me voy a detener un poco más. Fíjese bien. Dejaron de creer el pueblo, dejaron de esperar y, en consecuencia, dejaron de prepararse. Ahí está el seguimiento, el proceso. Dejaron de creer, dejaron de esperar y, en consecuencia, dejaron de prepararse. Si yo ya no creo que el Señor viene, ya no lo estoy esperando, no está en prioridad, ¿qué me voy a preparar, hermano? ¿Para qué? Sí, yo tengo, miren, yo nací en la iglesia y desde que nací escucho que Cristo viene, así que ya no creo. Por lo tanto no espero y por lo tanto no me preparo. ¿Captan la idea? A lo mejor mi falta de preparación es porque no creo que Cristo venga. No, ya tengo tantos años y escuchando que viene Cristo, pero viene, hermano. Entonces, eso que usted ya escribió, dejaron de creer, dejaron de esperar y en consecuencia dejaron de prepararse, ahora escribe, yo dejé de creer,
Yo dejé de esperar y yo he dejado de prepararme. Porque hay que hacerlo personal. Aquí como iglesia tenemos estudios, tenemos discipulados y no quieren prepararse porque no creen que Cristo viene. Muchos. Es fuerte, pero es verdad. Eso es lo que la palabra de Dios nos está hablando. Y coloquemos atención, hermano, en lo siguiente. Esa misma realidad es la que pasa por la mente de aquellos que hoy se preguntan. Escuche bien, dos preguntas. ¿Qué pasaría si los templos se cerraran? ¿Se acabaría la iglesia? ¿Qué piensas tú? Se cerraran los templos. Una hora. Bueno, hay países que ya lo están cerrando. Ya, pero ¿se acabaría la iglesia? La respuesta, no. ¿Por qué? Pues los verdaderos hijos de Dios se alimentan de la palabra, dan continuidad a su proceso de preparación en espera de la venida del Señor. No es en la estructura, no es en la parte física, sino los que mantienen la estructura. Ahora, es cierto, hoy en día muchos no van a la iglesia por diferentes motivos, otros por comodidad. Hay que ser sinceros, comodidad. El Evangelio a la carta. Teniendo iglesia. ¿Ya? Hay otros que llenan la iglesia porque creen que haciendo cosas agradan al Señor, hasta lo extremo. Entonces, yo tengo que saber que aunque se apareciera el templo acá físico, la iglesia no va a desaparecer. ¿Ya? Pero, aunque Cristo tardara 1000 años más, el pueblo de Dios tiene mucho que hacer. No se puede detener, debe vivir preparado. No es el tiempo. ¿Ya? No es el tiempo. Tener las escrituras es la más grande demanda de preparación para el cristiano. Hermano, ¿usted tiene las escrituras? Sí, las tiene hasta en el celular. El problema es que no la usa. La Biblia que tiene está llena de polvo, está sujeta a libros, está el florero encima. No lo usa. Sí, dedica tiempo a otras cosas, pero no a alimentarse de la palabra del Señor. Por eso su condición espiritual. Por eso su fe de niño, ni de niño, porque los niños creen más. Tenemos un libro completo que leer y estudiar, pero más importante que eso, es un libro que tenemos que vivir. Como yo decía hace un rato atrás, algunos andan buscando los libros perdidos. Hay cursos, que ofrecen por internet por $9.99, le mandan, no sé, poco menos hasta una foto de Cristo fotografiada por él, y especialmente son misterios. Enoch, ¿ya? Con Ram, ¿ya? Eso que nunca han dicho de Cristo, oye, que somos curiosos en eso. Lo que sabemos no lo vivimos y andamos buscando secretos más. ¿Sí? Por eso, hermano, tenemos un libro completo, todo lo que necesitamos, pero no solo conocerlo, tenemos que vivirlo. Y aquí hay algo que a lo mejor va a revolucionar un poco el objetivo de la Biblia. ¿Para qué está la Biblia? ¿Para qué está la Escritura? ¿Para qué el pastor que habla todos los domingos, los miércoles, los martes, le enseña la palabra? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? Si queremos analizar un poco la vida espiritual de la iglesia, es cosa de revisar las peticiones de oración. ¿Ya? Pedimos hasta por el callo que tengo, pero preocupa de repente el tipo de petición que tenemos por lo siguiente. Hermano, mira bien lo que va a aparecer acá. Podemos tomar conciencia de nuestra necesidad de la palabra de Dios para cumplir el principio de preparación, que es un carácter formativo. Es decir, la palabra de Dios tiene un poder exclusivo cuando tú la lees, cuando la memorizas, cuando la escuchas. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios bien enseñada, bien escuchada, bien practicada. Se mete en mí, me da vuelta todo y me hace vivir, me cambia pensamientos e intenciones del corazón. Ahí hay efecto de la palabra de Dios. Por eso a veces, hermano, no es llevar a la persona a la iglesia, es llevarla a Cristo. Que escuche la palabra de Dios. No que escuche lo que a la iglesia se le ocurrió en la nueva revelación de la iglesia, sino que escuche lo que la palabra de Dios, el efecto, el carácter formativo de la palabra del Señor. Vemos que es un poder vivo y eficaz, que no se limita a prepararnos para ser buenas personas en lo externo, sino a proveer todo lo necesario para nuestra preparación interna, es decir, afecta el discernimiento o el entendimiento de los pensamientos y las intenciones del corazón. Si realmente, hermano, el pueblo de Dios desea tomar en serio su responsabilidad, debe entender algo que, así como usted anotó lo que anotó hace un ratito atrás, también debe anotarlo. Usted debe entender realmente para qué está la palabra de Dios, para qué Dios la dejó. Y quizá aquí me dan vuelta lo que me han enseñado toda una vida, pero tengo que decirlo. La palabra de Dios, esencialmente, o sea, en la intención original, no tiene la intención de tratar asuntos temporales. La palabra de Dios no fue escrita para asuntos temporales como la prosperidad financiera, el bienestar físico, la estabilidad laboral, la felicidad humana, la autoestima. No está para eso. La Biblia no está esencialmente para tratar asuntos temporales. Sí lo menciona, dice que Dios proveerá todo, pero eso es secundario. No fue escrita esencialmente para tratar asuntos temporales, sino ella trata de asuntos externos y eternos. Nos trata de nuestra condición ante Dios. Ella nos empuja a examinar nuestro caminar diario y prepararnos para que nuestros pasos vayan seguros a nuestro encuentro con Cristo. Entonces, hermano, la Biblia no está hecha para que Dios te haga rico, para que te haga sano, para que tenga la autoestima alta, para que seas feliz, ¿ya? Para que tenga un buen trabajo. No, eso es añadidura. No está hecha principalmente de eso, sino para prepararte para la venida del Señor, para prepararte eternamente. Ahí está la función principal de las Escrituras. Nosotros lo usamos al revés. Lo usamos para añadidura, no para el reino. ¿Ya? Vamos a explicar más este concepto. Entonces, no son asuntos temporales que trata esencialmente la Biblia, sino eternos. Sinceramente, hermano, lo que nos hace olvidar la necesidad que tenemos de la palabra de Dios es que menospreciamos su carácter, como es la palabra de Dios. Por ejemplo, ella tiene la función de iluminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la lámpara que garantiza a nuestros pies que no se desvíen. Ella es quien alumbra el camino hacia Dios. Es decir, nos permite verlo, entenderlo, disfrutarlo. Si no ocupo la palabra, estoy teniendo otro Dios, otra creencia, otra relación. Pero si es la palabra la que me guía, bueno, ahí está realmente una función del carácter de Dios. Pero hoy en día se ha apagado esa lámpara y meten cosas humanas entre medio para hacer feliz al cristiano. Lo que hoy día se vive es como una vez cantaban por ahí, somos un pequeño pueblo muy feliz. Pura felicidad, pero no hay preparación para la venida del Señor. Hermano, no sabemos cuánto tiempo durará nuestro caminar por este mundo. ¿Sabes cuánto vas a durar? No.
Y tampoco sabemos cuánto tiempo tardará en venir nuestro Señor. Pero, mientras tanto, debemos estar dedicados a nuestra preparación en la palabra de Dios. Estudiar, practicar, entender. Estudiar y practicar lo que entendemos. Hay cosas que a lo mejor no las vamos a entender, pero lo que entendemos lo vivimos. Es decir, estar preparado es prepararse. Además, nuestro texto base dice, acordado de la ley de Moisés. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Ponga mucho cuidado en seguir las instrucciones que di. Están los 10 mandamientos, están principios de toda la escritura. Ahí con eso tengo que prepararme. Lo que entendí debería vivirlo. Nada. No necesito quizá descubrir la rueda si ya la descubrieron, no. Pero si la palabra de Dios me habla de que el Señor es mi pastor, nada me faltará, tengo que vivir esa verdad. Cuesta, claro, estamos en un cuerpo mortal. Entonces, estar preparado es prepararse. Para concluir con el principio de preparación, llama el principio, todavía no la demanda, resulta muy útil conocer algo enseñado a muchos estudiantes de teología. Nos vamos a poner un poco más técnico, pero que es necesario. Son 4 efectos de preparación que causan la escritura. ¿Qué pasa en nosotros? ¿Para qué sirven las escrituras? Ya lo vimos. ¿Pero para qué? Bueno, ¿por qué la escritura tiene un rol importante para cumplir el principio de preparación? ¿Por qué no buscamos otra cosa para prepararnos? Una visión, un sueño, una profecía. ¿Por qué la escritura? Porque tiene una funcionalidad práctica. ¿Ya? Sirven para cosas muy prácticas. Vamos a verlo a través de un pasaje muy conocido. Segunda Timoteo 3, 16, 17, vamos a ver los efectos prácticos. ¿Qué dice ahí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda. De Génesis a Apocalipsis. Toda. ¿Útil para qué? 1, enseñar. 2, redarguir. 3, corregir. Y 4, instruir. ¿En qué? En justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A lo mejor usted se sabe de memoria este versículo, ¿verdad? Pero vamos a mirar estos efectos prácticos, ¿ya? Pero vemos acá, hermanos, la total suficiencia que las escrituras tienen para equipar en forma práctica a los creyentes. Necesitamos la Biblia y nada más que la Biblia. Dejemos al lado todas las filosofías que le han pegado a la Biblia, ¿ya? Las escrituras tienen para la gracia, ¿ya?, la utilidad de equipar en forma práctica a los creyentes con todo lo necesario para la perseverancia en la vida cristiana. Quiero ser fiel al Señor, quiero tener la seguridad y la convicción. Bueno, están en la escritura. Por eso, hermano, es tan necesaria la escritura. Entenderla, vivirla. Vamos a ver estos principios en forma breve, ¿ya? Estos 4 efectos funcionales están conectados con la perseverancia de los santos y dependen de la suficiencia de la escritura. Es decir, al ponerle práctica en mi vida, ¿ya?, tengo una perseverancia, una seguridad, y como eso son suficientes, no necesito más. ¿Ya? Veamos. La primera, el efecto formativo, enseñar. Tiene un efecto formativo. Dice la palabra, o sea, Timoteo, toda la escritura es útil. ¿Cómo lo tiene usted a mano? Es útil para enseñar. Ahora, ¿qué es esto? Que la escritura indica cómo debemos vivir en la verdad. Esa es la enseñanza. El cómo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo? Está en la escritura. Está en la palabra de Dios. Un efecto formativo de enseñanza. Incluyen al creyente en su forma de vida, en lo que cree, en lo que espera de él. Es un término
relacionado con contenido y doctrina. Ahí está la enseñanza, en la escritura. Sin tergiversarla, sin cambiarla, está en la escritura. Enseñanza. Está en mucha relación con el mandato pedagógico de enseñar todas las cosas de Mateo 28:20 a los creyentes y la responsabilidad de anunciar todo el consejo de Dios a los elegidos. Ahí está. Hay que enseñar todas las cosas. Jesús lo dijo cuando dio la orden a sus discípulos, y en el libro de los Hechos dice anunciar todo el consejo de Dios. Por eso, hermano, a veces es arriesgado cuando nosotros dividimos la palabra de Dios entre evangelismo y crecimiento espiritual. No, es la palabra de Dios. Dios llama y da crecimiento como Él quiere a través de su palabra. Pero uno dice ya, tiene que estar 3 meses de evangelismo y después que pasa al pasito, pasa al crecimiento. No, es lo mismo que el señorío de Cristo. El señorío de Cristo en todo escogido va con la salvación. No hay que aceptar a Cristo después como Señor, si ya fue que entró en nuestra vida. Entonces, ¿qué dice Hechos 20:27? Esto es muy importante. En la enseñanza, toda la escritura es útil para enseñar. ¿Qué dice? Porque no he rehuido en anunciaros todo el consejo de Dios. Ya está todo, no. Segundo efecto, reprobativo, redarguir. Redarguir es cuando colocan ahí el dedo en la herida, cuando molesta, cuando hay que redarguir. ¿Qué persigue? La enseñanza nos perseguía, el objetivo lo vemos aquí claramente, de enseñar cómo debemos vivir la verdad. Y reprobativo indican dónde abandonamos la verdad. Cuando redarguye es cuando la Biblia dice, ahí está mal. Ya, cuando te molesta ese mensaje del pastor, porque el pastor me está hablando a mí, tienes que darte cuenta que el Señor te está hablando a ti, no al pastor. ¿Ya? Ellas, las palabras de Dios, enseñan en forma clara cuando el creyente se ha apartado de la verdad o ha errado en lo que Dios requiere de él. Eso es redarguir, ¿ya? Indicarnos dónde abandonamos la verdad. El otro era enseñarnos cómo vivir, ahora nos enseña, nos redarguye y nos molesta. Por eso hay algunos que se molestan con el mensaje, porque le está diciendo cambia. Solo la escritura puede causar un impacto suficiente en el corazón del creyente que se ha apartado de la verdad. Solo ellas nos alertan cuando abandonamos la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermano, ¿cómo hacer recapacitar a alguien que no está en la verdad? Con la escritura. Que la escritura y la escritura van a hacer vida en los que tienen vida. ¿Ya? Y no, le va a decir dónde se ha apartado. Porque si nosotros vemos los creyentes, o que se llaman creyentes que no están viviendo en la verdad. Bueno, ministremos, no como una palabra que le gusta mucho, con la palabra. Los sermones, las reprensiones, las discusiones, no van a servir. Es como tratar que es muerto vivo. Pero la palabra de Dios es la que hace efecto. Y es bueno buscar y decir, mira, medita en esto. Mira, la palabra de Dios te está diciendo eso. Y si hay vida, redarguye. ¿Qué significa que la palabra de Dios nos redarguye? Significa que es una indicación donde, o indicar dónde abandonamos la fe. Tercer efecto, corregir. Nos enseña cómo vivir, después nos dice dónde fallamos, y tercero, nos enseña a corregir. ¿Cómo regresar a la verdad? La Biblia no solo nos enseña la verdad, no solo nos dice estás mal, sino nos dice cómo regresar a la verdad. Qué interesante, ¿eh? No es por una visión, no es por un sueño, no es revelación, es a través de la palabra que nos indica cómo regresar a la verdad. Es decir, aquí busquen Efesios 4:22-24, dice, ella no está limitada solo a mostrarle a los creyentes su error o su falla, sino que también le ayuda a identificar la actitud o la conducta que deberían implementar para regresar a la verdad y dar evidencia de un cambio genuino. Efesios 4, del 22 al 24.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya, no solo dejar de hacer cosas, sino empezar a hacer cosas que corresponden. En esencia, hermano, esto implica, esta corrección, ¿ya? Implica un contraste notable en la vida diaria entre el hombre regenerado y aquel que no lo es. Contraste y cambio en la vida diaria. Ojo, dijimos vida diaria, no vida eclesiástica. No vida de iglesia. Cuando voy a la iglesia me disfrazo de evangélico. Y, oh, que consagrar, hermana. No con el grupo solamente de la iglesia, sino en mi vida diaria, en mi hogar, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis vecinos, en el trabajo, en la vida diaria. Ahí está el contraste, ahí se ve la corrección, ahí se ven los cambios, no en la iglesia, hermano. Dios nos sea ayudando. ¿Ya? Y por último, el efecto cimentador o instruir. ¿Qué significa eso? Indica cómo continuar en la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Cómo corregimos? Y ahora cómo continuar con la verdad. Por eso dice instruir. ¿Ya? Ella muestra a los creyentes cómo deben ser puestas en práctica su enseñanza en la vida diaria. Para ello, la Escritura emplea ejemplos e ilustraciones que nos dejan duda de la armonía que debe existir entre lo que profesamos y lo que practicamos, entre el dicho y el hecho. Los ejemplos están, sobran. ¿Ya? Y qué bueno que 99.9% de ejemplos son humanos que fallaron también, porque tampoco estamos buscando superhéroes en la Biblia. No, pecaron, algunos hasta groseramente, pero vimos cómo sucedió el efecto de la palabra de Dios en la vida de ellos. Entonces, la salud de la doctrina bíblica radica en tal armonía, aunque parezca pesada e incómoda, pero es la armonía que nos presenta. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Acordaos de lo que le enseñé o le compartí a mi siervo Moisés. Los 4 efectos funcionales de la palabra. ¿Ya? Para no olvidarlo, decimos que toda la escritura inspirada por Dios es útil o sirve para, 1, indicar cómo debemos vivir en la verdad. No enseña. Ahí está. ¿Cómo debemos vivir en la verdad? Toda la escritura inspirada por Dios es útil para, 2, indicar dónde abandonamos la verdad. Ahí nos redarguye. Me indica dónde estamos cojeando, dónde hemos fallado. Toda la escritura inspirada por Dios es útil para indicar cómo regresar a la verdad, corregir. No solo nos dice estás mal, sino así tienes que hacerlo para volver. Y 4, indicar cómo continuar en la verdad, instruir. Fíjense en la enseñanza, estos 4 efectos funcionales, si usted vive lo que sabe y aprende lo que no sabe. Son 2 cosas, porque bueno, siempre tenemos que estarnos preparando, pero ¿prepararnos para qué? Para vivir. ¿Ah? ¿Qué mandamiento hay, el joven rico? Todo esto. ¡Uy, qué bien! Anda y hazlo. Practícalo. Ahí está la esencia de todo. Por eso, hermano, para terminar el mensaje, esta parte del principio de preparación, si miramos con cuidado el pasaje que acabamos de leer, vemos 2 elementos importantes que intervienen en la comprensión de la funcionalidad práctica de la suficiencia de escritura. Son primero la base, justicia, para instruir en justicia. Esas 4 cosas para instruir en justicia. ¿Qué significa eso? Significa
que estos elementos se desarrollan en justicia, que un término que en el Nuevo Testamento es la aprobación judicial de Dios. O sea, pasamos, vivimos todo esto porque Dios nos ha justificado, nos ha declarado justos. En otras palabras, hermanos, esto se refiere a todo lo que el Señor considera correcto bajo su propio examen. Es decir, lo que está aprobado y correcto ante sus ojos. Si hay este proceso, lo hacemos en justicia, en lo que Dios está viviendo para vivir. Cada efecto de su palabra en nosotros está orientado a nuestra plena preparación para el día de su venida. Por tanto, tal efecto responde a su concepto de justicia y rectitud. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que la palabra de Dios produce no es para darnos lo temporal. O sea, nos da como añadidura, viene agregado, viene de regalo. Es para prepararnos para la venida del Señor. ¿Ya? Y en un efecto, o como nosotros estamos mirando aquí, nos damos cuenta que la base es la justicia de Dios. Y el segundo elemento en esta función práctica, que es la perseverancia, el fruto. Si todo esto permitimos que obre en nuestro corazón, ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto no significa sin pecado. El pasaje muestra los 4 efectos como ordenados, ¿se da cuenta? Y sucesivos en correspondencia con la perseverancia de los santos. Entendemos que es Dios quien causa y garantiza la perseverancia. Él coloca en nosotros esa causa y ese efecto. Pero en sentido práctico vemos que lo causa a través de su propia palabra. O sea, no podríamos tener todo esto si no tenemos la palabra. ¿Ustedes se han enseñado en la palabra? O su pastor le cuenta chistes, autoestima, ¿ya? El campeón que hay en ti, todo eso. Entonces, ¿qué está aprendiendo en su iglesia? ¿La palabra? Si es así, el efecto tiene que estar, usted se está preparando para la venida del Señor. De esto, hermano, que estamos viendo, aprendemos que solo la Escritura provee al cristiano todo lo que necesita para esta etapa de preparación y perseverancia, mientras espera la venida de Cristo. No hay otra cosa. Por eso, el libro más importante que debería estar en su casa es la Biblia. No lo que habla acerca de la Biblia, sino la Biblia misma. Por tanto, hermano, no es opcional depender solamente de ello, sino una exigencia que garantiza nuestro destino final. No puedo, no debo buscar mi crecimiento y mi seguridad y todo en cosas anexas a la Biblia, sino en la Biblia, en la Escritura, en la palabra de Dios. Es decir, podemos cerrar este principio diciendo preparándonos con un tal vez hoy. Preparándonos con un tal vez hoy. ¿Qué desafío nos da la palabra del Señor? ¡Qué gran objetivo! ¿Sabía usted que no es para darme cosas temporales ni pasajeras, sino para prepararme para la venida del Señor? Estoy preparado. En otras palabras, estoy siendo incluido en la palabra de Dios, sí, ya. Lo que entendí, lo estoy viviendo. ¿No? Lo que no entendí, trata de entenderlo. Pero lo que sabe, vive. El mejor testimonio y la mejor preparación para la venida del Señor. Preparados, preparándonos con un tal vez hoy. ¿Ya? El principio de preparación. El desafío, lo tenemos. Tú puedes volver a escuchar este mensaje, pero lo importante es que lo que sepas, ¿qué sabes de la Biblia? Poquito, vívelo. Vívelo. Y así te estás preparando y siendo un instrumento en las manos del Señor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque nos das la herramienta para prepararnos para la venida de tu Hijo. Bendice a quienes escucharon, a quien van a escuchar y vivamos el tal vez hoy preparando.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.